Si en este momento tienes una cuenta de iBanco, seguramente entre las razones por las que decidiste crear una cuenta en ese banco está que tiene algunas opciones de inversión bastante interesantes. Por ejemplo, por ahí tiene una opción de ahorro que nos permite generar 4%, una opción de inversión en pagarés a 7 días que en este momento genera 5%. De hecho, recientemente también está la opción de invertir en 5 diferentes fondos de inversión, cada uno estructurado de forma diferente, para que nosotros invirtamos de forma muy sencilla con solamente 1,000 pesos en varias cosas al mismo tiempo, incluidos CETES y algunos otros bonos del gobierno mexicano y acciones dispersas por todo el mundo. En este video entonces justamente vamos a echarle un vistazo a estos 5 diferentes fondos que ahora iBanco ofrece directamente desde su aplicación. Vamos a hablar de sus características básicas, sus ventajas, sus desventajas, para que tú puedas tomar una decisión bastante informada para decidir si alguno de estos fondos te conviene o no. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a echarle un vistazo a las características básicas de los 5 nuevos fondos de inversión que están disponibles dentro de iBanco. Porque justamente, además de las tradicionales opciones que ya teníamos desde hace un buen tiempo, ahora tenemos la opción de invertir en fondos de inversión que nos permitan muy fácilmente invertir en diferentes cosas al mismo tiempo. Invertimos en un solo fondo y ya estamos invirtiendo en una canasta de activos de una forma bastante sencilla. Vamos a hablar un poco más acerca de las ventajas y desventajas más al final del video. Por ahora, justamente exploremos estas 5 diferentes opciones. Y todo va a empezar desde la aplicación de iBanco, donde por supuesto sabemos que está la opción de ahorro, la opción de inversión. Ahora está esta opción de fondos de inversión. Y si nosotros damos clic en comprar, justamente vamos a ver la lista de los 5 fondos que en este momento ya están disponibles. Te recomendaría que en cualquier momento, antes de comprar absolutamente nada, des clic en el fondo que te interesa y por ahí está un pequeño botón, como una pequeña liga, que dice consulta, prospectos, carteras y comisiones. Justamente es así como te recomiendo que empieces a hacer una investigación un poco más detallada de en qué estarías invirtiendo y qué comisiones te cobrarían, que es lo más importante. Empezando por ejemplo con este fondo de inversión a corto plazo, que es una de las primeras opciones que vas a ver, que también se llama Regio B. Podrías empezar a identificar que el horizonte recomendado de inversión es de 1 a 3 años. Es decir, que si tú vas a invertir a menos de un año no te lo recomiendan mucho. Si vas a invertir a más de 3 años tampoco te lo recomiendan mucho. Habrá mejores opciones. Por supuesto, como este mismo PDF lo va a decir, a pesar de que este es el horizonte sugerido, no significa que si tú en este momento inviertes solo vas a poder retirar en 1 año o en 3 años. Es la sugerencia, la recomendación y creo que deberías de seguirla. Pero el fondo liquida todos los días. Aquí dice que podemos invertir y liquidar según queramos, sin plazos forzosos. Y dice que sin comisiones por compra y venta. Vamos a hablar un poco más acerca de esto en un segundo. Además, por ejemplo, podríamos empezar a identificar la composición, como que el 30% se invierte en acciones. Justamente aquí abajo vamos a ver que el 30% se invertirá en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El otro 70%, aunque aquí no lo especifica, se invertirá en deuda del gobierno de México. No me lo estoy inventando, lo vamos a ver también en un PDF en un segundo, porque hasta abajo de estos PDFs vamos a encontrar las características básicas, como el horario que mencionaba, que todos los días hábiles se puede hacer la solicitud de compra y venta. Por ahí que el monto mínimo es de 1,000 pesos, que según no cobran comisión por compra y venta. Y bien importante, la comisión anual por gestión, que este fondo de aquí es el que tiene la comisión por gestión más baja de las 5 opciones en 1.5%. Y es muy elevada, pero me estoy adelantando, eso lo vamos a hablar más a detalle cuando hablemos en un minuto de las desventajas. Pero a lo que iba es que aquí también vas a encontrar una serie de documentos adicionales, incluido el documento con información clave para el inversionista o DC, que es el que te recomiendo que empieces a revisar
si quieres saber un poco más de en qué estarías invirtiendo y qué comisiones te cobrarían. Justamente el DISI de este Regio B nos va a decir que el 30% está invertido en bondes D, efectivamente el otro 30% en un ETF que se llama SPY, que efectivamente invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Por ahí otro 22.5% en bonos y otro 17.5% en CETES. Efectivamente 30% en empresas de Estados Unidos y el otro 70% en deuda gubernamental. Bondes D, bonos, CETES son inversiones muy seguras, lo que hace a este fondo bastante bien balanceado. Sin embargo, ¿ves que ese PDF decía que no cobra comisiones por compra y venta? Bueno, el DISI dice que sí, que cobra 0.75% por comprar y otro 0.75% por vender. Y efectivamente 1.5% por gestión del fondo. No sé si quizás a este documento le hace falta actualizarse porque se actualizó en agosto de 2018 y bueno, estas nuevas opciones apenas muy recientemente se empiezan a mostrar dentro de EIBanco. Quizás sea el caso que pues hace falta actualizar el DISI, pero por el momento así está ese documento. De cualquier forma, como de nuevo te estoy adelantando, voy a mencionar en las desventajas, incluso si no está esa comisión de compra y venta, la comisión anual por gestión es bastante elevada. Pero bueno, vamos a brincar a la segunda opción, que es este Regio C, que es un fondo de inversión a mediano plazo. El primero fue a corto plazo, este es a mediano, lo que significa que vamos a estar invirtiendo un poco más agresivamente. El horizonte de inversión sugerido entonces es de 3 a 5 años, de nuevo, sugerido. No hay plazos forzosos. En este caso, justamente la composición será 50-50. 50% en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el otro 50% en deuda del gobierno de México. Y más abajo justo podríamos ver que también el monto mínimo de apertura son 1,000 pesos. También aquí vemos el horario y la comisión anual sube hasta el 1.8%. El anterior, recuerda, era 1.5%. Y también podríamos aquí revisar el DISI de Regio C, que de nuevo su última actualización fue el 24 de agosto de 2018 y entonces precisamente por eso también aún muestra por aquí esas comisiones de compra y venta, quizás ya no existan, quizás precisamente no las cobren, aún así efectivamente es de 1.8 la comisión por administrar el fondo. Y claro, por acá arriba también podríamos ver cómo se compone. Efectivamente, 50% está en el mismo SPY que mencionaba, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y el resto en lo mismo, bonos, bondes D y CETES, solamente que con menores porcentajes. El siguiente fondo es el fondo de inversión a largo plazo. Y quizás ya veas cómo es que van progresando estos fondos. Cada vez invierten de forma más arriesgada, cada vez te recomiendan que inviertas a mayores plazos, precisamente para hacerle frente a esos riesgos adicionales. Este fondo se llama EIG también, entonces el nombre cambia un poco. Estos se llamaban Regio C, no es importante. Pero más abajo justo veríamos que, por ejemplo, el horizonte de inversión sugerido es de más de 5 años. Personalmente, en realidad, como invierte 100% en empresas, no lo balancea absolutamente nada con deuda gubernamental. Te recomendaría que más bien el horizonte fuera de más de 6 años, más de 8 años si es posible, pero bueno, aquí dice que más de 5 años. Igualmente no hay plazos forzosos. Aparentemente no hay comisión de compra y venta, a menos a partir de hace recientemente. Lo que sí es que la comisión vuelve a subir, en este momento es de 2% anual. De cualquier forma, también podrías ver el horario y el documento con información clave, aunque en este caso te quiero mostrar más bien la cartera mensual que fue actualizada el 30 de julio, porque el documento con información clave no solo no ha actualizado las comisiones, sino que además no ha actualizado la composición del portafolio. Esta composición está desactualizada. Más bien podrías basarte de nuevo en la cartera mensual que se actualizó el 30 de julio, que aquí podemos ver cómo invierte en diferentes ETFs. Déjame hacer un poco más de zoom aquí. Invierte por ahí de 5% en EWG, que invierte en Alemania directamente, otro 5% aproximadamente en EWU, que invierte en el Reino Unido, otro 5% aproximadamente en QQQ, que invierte en acciones tecnológicas de Estados Unidos, 50% en SPY
Ya hablamos de SPY en los dos fondos anteriores, invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Otro 28% aproximadamente en un ETF que se llama VEA, que invierte en acciones de economías desarrolladas por todo el mundo. Y finalmente otro 5% aproximadamente en XLF, que invierte en empresas financieras. Si quieres ver el porcentaje exacto, por supuesto, en este mismo documento lo dice hasta acá a la derecha. Entonces, 4.6, 4.6, 5, 48 aproximadamente. Recuerda que esto fue en julio, al 30 de julio de 2021. Por supuesto, estos documentos se deben de ir actualizando. Estos tres primeros fondos, su intención es más bien proveerte de diferentes opciones dependiendo de por cuánto tiempo quieras invertir, de 1 a más de 5 años. Los últimos dos fondos son más bien dándote opciones de en qué quieres invertir. Las opciones en este momento son invertir en empresas mexicanas e invertir en dólares. El fondo que invierte en la bolsa mexicana es este Nafin DX, que va a invertir en las 35 empresas más importantes listadas dentro de la bolsa mexicana de valores. Entonces no te va a especificar un horizonte de inversión como los tres anteriores, aunque como es acciones, de nuevo yo te recomendaría que esto fuera a un plazo tan largo como sea posible, mínimo, así por muy mínimo, 5 años de nuevo. Porque de nuevo justamente invierte 100% en acciones, 35 empresas más representativas en México, no lo balancea con deuda gubernamental ni nada por el estilo. Más abajo también podríamos encontrar el horario, monto mínimo que con todo son 1,000 pesos, la comisión es aún más grande de 2.25% y bueno, viendo el DC, justamente vamos a darnos cuenta de en qué empresas está invirtiendo. En este momento muestra solamente las primeras 10. Si quieres ver la lista completa, podrías irte más bien al prospecto, que hasta abajo justamente en lista al 31 de marzo de este año, el porcentaje de cada una de las empresas. Pero bueno, justamente el DC como que lo resume con las empresas que tienen mayor participación: FEMSA, Walmart, Banorte, América Móvil, etc. Y por abajo, de nuevo, podríamos ver las comisiones, que efectivamente en este momento como este documento parece sí haber sido actualizado recientemente, el 17 de diciembre de 2020, muestra que las comisiones por compra y venta no aplican y abajo efectivamente muestra ese 2.25% por administración de activos. Finalmente, la última opción es este fondo de inversión en dólares americanos o NTDLS, que bueno, tampoco tiene un horizonte de inversión, es más bien invertir en dólares, en el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano. Por aquí habla de que pues replica el movimiento en el tipo de cambio y podemos ver la información sobre el horario, lo mismo que íbamos viendo, el monto mínimo de apertura, la comisión por gestión de 1.75% y por supuesto el documento que pues invierte simplemente en chequeras en dólares y por ahí un pequeño porcentaje en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Ya teniendo toda esta información, entonces vamos a hablar también de las ventajas y desventajas de invertir pues en dólares, en la bolsa mexicana, en acciones de todo el mundo y en deuda gubernamental a través de estos fondos en particular. Y es que claro, estos fondos de Banco no son las únicas opciones que tenemos para invertir en todos estos activos. Lo que sí es que si ya tenemos cuenta de Banco hace la inversión bastante sencilla, lo que me lleva justamente a las ventajas. Empezando precisamente con eso, que si ya tenemos la cuenta es muy sencillo simplemente apartar parte del dinero que ya tenemos en esa cuenta e invertirlo en alguno de estos fondos, desde la misma aplicación en cuestión de solamente 2 o 3 clics. También el monto inicial es de 1,000 pesos, que sí recientemente podemos empezar a invertir desde 100 pesos incluso, pero estos fondos no están invirtiendo solamente en una cosa, en un activo. Están ayudándonos a invertir en diferentes activos a través de un solo fondo en el que podemos invertir desde solamente 1,000 pesos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos invertir en SPY directamente, que es uno de los ETFs que vimos que está listado en 3 de los fondos, que te digo que invierte en 500 empresas en Estados Unidos, tendríamos que desembolsar 9,000 pesos, porque el fondo SPY cuesta por ahí de 9,000 pesos. Entonces es una de las ventajas de invertir a través de este tipo de fondos que ya incluyen a SPY. Eso sin contemplar que, por ejemplo, en este caso SPY es solamente el 30% del fondo. Requeriríamos entonces de por ahí de 30,000 pesos para intentar replicar este fondo nosotros mismos. Además de que, por supuesto, el fondo ya administra todo. Es una de las razones por las que nos cobra esa comisión de administración.
Si de pronto SPY sube mucho y llega a valer el 35% del portafolio, bueno, la gestión del fondo justamente va a ir rebalanceando sin que nosotros tengamos que preocuparnos en ningún momento. Todo esto suena entonces bastante bonito. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, simplemente elegimos de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, según quizás el tiempo que queremos invertir, pero simplemente elegimos uno de los fondos, pasamos 1,000 pesos o más, claro, y listo. Sin embargo, también hay algunas desventajas que tenemos que contemplar sí o sí. Y esas desventajas son las comisiones, o al menos la comisión por gestión del fondo, porque vimos que quizás ya no hay comisión por compra y venta, aunque los DCs aún lo digan, parece que no están actualizados, entonces digamos que quizás ya no va a estar esa comisión. Aún está por ahí al menos un 1.5% anual por la gestión del fondo, en el fondo más barato, por ahí. Uno de ellos vimos que tiene una comisión de 2.25%. Para mí vale completamente la pena hacer la compra directa de, por ejemplo, SPY. Ya sé que dije que está muy caro, 9,000 pesos, pero voy a hablar acerca de opciones en un segundo. Pero para mí vale la pena hacer la compra directamente para ahorrarme esa comisión anual. Te imaginarás que 1.5% no hace gran diferencia, pero gracias al interés compuesto en el largo plazo sí que lo puede hacer. Es más, vamos a considerar una comisión de 1%, porque a este 1.5% hay que restarle que GBM Plus o Actinver, que son los lugares donde podremos hacer la compra directa, sí cobran comisión por compra y venta. 0.25% por comprar, 0.25% por vender, es 0.5%. Se lo restamos a este 1.5%, que es el fondo más barato, y es una comisión de 1% adicional. Que de nuevo no suena mucho, pero si nosotros viéramos esta gráfica quizás cambiaríamos de opinión. Esta gráfica es la comparación de un rendimiento de 9% contra un rendimiento de 8% a lo largo de 40 años sobre una inversión inicial de 10,000 pesos. Te darás cuenta que conforme más pasa el tiempo, más notoria es la diferencia. De tal forma que tras 10 años, por ejemplo, pues solamente ha habido una diferencia de unos 2,000 pesos. 9% nos hizo generar 23,000, 8% 21,500. Pero a los 40 años, ese 9% ya nos hizo generar 314,000 pesos, mientras que 8% solo 217,000. 100,000 pesos de diferencia por ese 1% que no suena a mucho. Entonces, ¿cuál es la alternativa a usar estos fondos de inversión bastante caros y ahorrarnos esas comisiones? Bueno, te recomendaría utilizar dos diferentes plataformas, CETES Directo y GBM Plus o Bursanet de Actinver. CETES Directo te va a permitir invertir directamente, como su nombre lo dice, en CETES, en bonos, en bondes D que vimos. Son algunos de los instrumentos en los que invierten un par de estos fondos. Mientras que GBM Plus o Bursanet de Actinver te permitirán invertir en los demás. En, por ejemplo, SPY, por ejemplo, estos ETFs que vimos que invierten en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Todo esto con el objetivo de que te ahorres esas comisiones porque ahora tú estarás haciendo la gestión. Que te aseguro que esa gestión no te va a tomar más de quizás 10 minutos al mes. Literalmente, si es que haces esa inversión una vez al mes, 10 minutos son suficientes. Incluso podrías seguir mi guía completa de inversión que te dejo en las tarjetas para tener una mejor idea de cómo crear tu propio portafolio y no simplemente limitarte a estas opciones. Pero la idea es que justamente si tú inviertes directamente en todas estas opciones, te estás ahorrando una gran cantidad de comisiones por administración. De hecho, si tú justamente decides invertir de forma directa a través de GBM Plus, te voy a dejar por aquí mi código para que desde la pestaña de recompensas puedas introducirlo y tengas la posibilidad de ganarte una acción. Pero entonces, justamente la alternativa a comprar Regio B es ir a CETES Directo y comprar bondes D, comprar bonos, comprar CETES e ir a GBM Plus o a Bursanet y comprar SPY. Dije que SPY era muy caro. Otra opción en lugar de SPY es IVV Peso, que invierten lo mismo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero la inversión puede empezar desde solamente 70 pesos aproximadamente, en lugar de 9,000 pesos aproximadamente. La alternativa a invertir en Regio C, de nuevo, es ir a CETES Directo e invertir en bonos, bondes de CETES, e ir a GBM Plus o Bursanet e invertir en SPY o IVV Peso. La alternativa a el fondo EIG o ese fondo para invertir en todo el mundo es ir a GBM Plus o a Bursanet
e invertir en cada uno de estos. De nuevo, por ahí SPY podría ser reemplazado con IVV peso. Por ahí en realidad yo te diría que podrías ignorar a este que invierte en Alemania, este que invierte en el Reino Unido, porque VEA ya invierte en Alemania y en el Reino Unido. E incluso te podría decir que podrías ignorar QQQ y XLF, porque SPY ya invierte en muchas de las empresas que esos ETFs están considerando. En realidad creo que QQQ y XLF hacen prácticamente lo mismo que invertir en SPY, porque QQQ invierte en empresas de Estados Unidos que no incluyen empresas financieras y XLF invierte en empresas de Estados Unidos solamente financieras. Entonces, pues no sé, creo que SPY sería suficiente. Y bueno, en este caso un pequeño porcentaje en CETES, pues a través de CETES directo. En el caso del fondo de inversión en bolsa mexicana, de hecho sería muy sencillo. A través de GBM Plus o a través de Bursanet de Actinver, puedes buscar NAVTrack y estar invirtiendo en exactamente lo mismo que invierte este fondo de banco y ahorrarte las enormes comisiones. En lugar de estar pagando 2.25% anual, estarías pagando solamente 0.25% y podrías empezar a invertir desde 50 pesos en lugar de 1,000 pesos, como es el caso de este. Entonces, creo que esta opción definitivamente la descartamos. Creo que no hay ninguna ventaja de utilizar este fondo sobre el fondo NAVTrack que puedes encontrar desde GBM Plus o desde Bursanet. Finalmente, una alternativa a invertir en estos fondos de inversión en dólares americanos, pues dependería mucho de por qué tanto tiempo quieres estar invirtiendo en dólares americanos. Hablé muchísimo más acerca de las opciones que tenemos para invertir en dólares en un video que te dejo aquí en las tarjetas, por si lo quieres ver, pero esencialmente podrías considerar, por ejemplo, este fondo SHV que ya incluye este fondo de inversión directamente desde GBM Plus o desde Bursanet y estar invirtiendo en dólares, en este caso a través de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero, en fin, ahí lo tienes. Estos son los 5 diferentes fondos de inversión ahora disponibles directamente en Neibanco. Espero que justamente conociendo en qué invierte cada uno de ellos, las comisiones y las alternativas, puedas tú balancear tu decisión. Si las comisiones y la pérdida de rendimientos vale la pena para ti, con tal de tener esa comodidad adicional de hacer todo desde una aplicación y con solamente unos clics, o si más bien prefieres tú hacer la inversión un poco más directamente para ahorrarte esas comisiones, a pesar de que eso signifique una gestión adicional de unos minutos al mes, de verdad, pues que tengas tú que presupuestar de tu propio tiempo. Nos vemos en la próxima.